Bueno, comenzando con la introducción, entonces tenemos que los gliomas son los tumores cerebrales malignos primarios más comunes en adultos. Se pueden clasificar según sus características histológicas y moleculares. Entonces, las mutaciones en los genes que codifican las enzimas metabólicas isocitrato deshidrogenasa 1 y 2, es decir, IDH1 o IDH2, son frecuentes en los gliomas difusos de grado 2 y conducen a la acumulación de 2-hidroxiglutarato, lo que afecta las modificaciones del ADN y la expresión génica. Si en los gliomas hay mutaciones en IDH y una coelesión 1p19q, estos se definen como oligodendrogliomas, mientras que si existe esta mutación pero no hay coelesión, se denominan astrocitomas. Estos tumores pueden infiltrar el cerebro y se vuelven agresivos con el tiempo, siendo visibles en resonancia magnética con contraste. Tratamiento estándar implica radioterapia y quimioterapia, pero esto tiene inconvenientes como efectos tóxicos a nivel neurológico por la radiación. Por lo tanto, se ha estudiado el vorasidenib, un inhibidor doble de las enzimas mutantes IDH1 e IDH2, que fue diseñado para penetrar la barrera hematoencefálica. En ensayos clínicos se mostró un gran desempeño en la reducción de hasta el 90% de niveles de oncometabolitos y la expresión génica asociada con la mutación de IDH. En este caso, se realizó un estudio internacional doble ciego aleatorizado de fase 3, cuyo objetivo se hablará a continuación. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia potencial del vorasidenib en una dosis oral diaria de 40 miligramos, para mejorar la supervivencia libre de progresión y retrasar el uso de una terapia adicional contra el cáncer en pacientes que fueron diagnosticados con glioma de grado 2 con una mutación IDH residual o recurrente, que habían sido sometidos a una intervención quirúrgica como única medida terapéutica previa. Bueno, ahora acerca de los métodos voy a hablar sobre el diseño y los criterios de inclusión. Este estudio, al ser un estudio autorizado, constó de dos grupos, un grupo que recibía la intervención del medicamento vorasidenib y un grupo placebo. Cada grupo recibía 40 miligramos de la intervención según el grupo, que eran vía oral y se recibían diariamente. La aleatorización fue por medio de un sistema web que asignaba aleatoriamente pacientes a cada grupo. Como al ser doble ciego, las etiquetas de las intervenciones eran iguales para no saber qué paciente estaba en qué grupo y las intervenciones fueron continuas hasta ver progresión de la enfermedad o efectos tóxicos del medicamento. Por otro lado, en los criterios de inclusión tenemos que los pacientes tenían que ser pacientes de 12 años o mayores con diagnóstico histológico de oligodendroglioma o astrocitoma grado 2 con mutaciones confirmadas en las enzimas. Además, otros criterios eran escala de Karnofsky con al menos 80 puntos, una cirugía previa como tratamiento del glioma y no haber recibido tratamientos antineoplásicos o glucocorticoides. Y también se excluían pacientes con convulsiones no controladas, alteraciones de encéfalos o déficits neurocognitivos. En cuanto a puntos finales y evaluaciones, el objetivo principal del estudio fue medir la supervivencia libre de progresión definida como el tiempo desde la utilización hasta la primera evidencia de enfermedad progresiva según evaluación de imágenes, o hasta el fallecimiento por cualquier causa, lo que ocurriera primero. El punto secundario clave fue el tiempo hasta la próxima intervención, considerando la iniciación de la terapia posterior o el fallecimiento también, incluso en pacientes que originalmente recibieron placebo y luego pasaron al vorasidenib. Además, se evaluaron respuestas objetivas y seguridad, tasas de crecimiento tumoral, calidad de vida y supervivencia global. La respuesta objetiva se basó en revisión independiente y la seguridad se evaluó mediante exámenes físicos, evaluaciones de laboratorio y eventos adversos siguiendo criterios estandarizados. El análisis estadístico, por otro lado, en este se utilizó dos conjuntos de datos para analizar la eficacia y la seguridad del estudio. Se resumieron los datos categóricos y continuos y se estimaron los eventos a lo largo del tiempo. Se estimó que una muestra de unos 340 pacientes con 164 eventos sería suficiente para detectar diferencias significativas. El estudio siguió un diseño secuencial con tres análisis preespecificados en diferentes momentos. Se realizaron ajustes para controlar los errores en las pruebas estadísticas y se usaron análisis estratificados basados en la asignación aleatoria y se realizaron análisis de subgrupos. También se compararon resultados de supervivencia y tiempo hasta la siguiente intervención, usando pruebas específicas y modelos de riesgos proporcionales de Cox. En cuanto a las principales limitaciones de este estudio,
está que este tuvo una duración del seguimiento en promedio de 14.2 meses, por lo cual podría llegar a ser un tiempo insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que se presentaron efectos adversos, ya que estos podrían llegar a presentarse más frecuentemente o podrían llegar a ser más graves si se hace un estudio a más largo plazo. Además, la población estudiada fue bastante específica, ya que solo se consideró aquellos pacientes que estaban en grado 2 y tenían mutaciones específicas del IDH, con lo cual no se conoce el efecto de esta terapia en otras poblaciones. Asimismo, no es del todo claro el efecto real en la calidad de vida de los pacientes, pues únicamente se consideró el tiempo de supervivencia. Y por último, no se evaluó el costo y la accesibilidad de estas terapias, por lo que podría llegar a limitarse su aplicación real. En el estudio se utilizó un intervalo de confianza para el hazard ratio, el cual es un rango factible donde basados en la evidencia experimental y el nivel de confianza se cree que puede estar el parámetro, donde HR es el hazard ratio que en el contexto de un ensayo clínico examina el tiempo hasta la resolución de la enfermedad, lo que representa las probabilidades de que un paciente tratado resuelva los síntomas antes que un paciente control. El SE logaritmo natural HR es el error estándar para el logaritmo del hazard ratio y Z es la estadística de puntuación correspondiente al nivel de confianza deseado. La puntuación Z corresponde a un intervalo de dos lados en el nivel alfa, que sería el nivel de confianza que nosotros queremos alcanzar, que se calcula para Z1 menos alfa medios, lo que revela un intervalo de dos lados, que se calcula al unir dos intervalos unilaterales con la mitad de la tasa de error. Ahora, con respecto a la realización del experimento, tenemos que de los 466 pacientes que fueron considerados inicialmente para entrar al estudio, al final solo fueron aceptados 331 que cumplían con todos los criterios. Estos fueron separados en los dos grupos, que fueron el grupo placebo y el grupo experimental, que fueron los que tomaron vorasidenib. Recordemos que el objetivo primario de este estudio era encontrar cuál era el tiempo entre el inicio de la terapia, ya sea con vorasidenib o con placebo, y la aparición de complicaciones en las imágenes, complicaciones de la enfermedad, progresión de la enfermedad. En este sentido, en el grupo placebo, aquellos pacientes que empezaron a presentar progresión de la enfermedad, que como veremos más adelante fue de una manera mucho más temprana a quienes tomaron vorasidenib, por temas éticos fueron sacados, digámoslo así, del conteo, se les dejó de calcular este tiempo, se detuvo ahí el estudio para ellos y se les empezó a dar terapia con vorasidenib para tratar de detener dicha progresión. Sin embargo, no fueron excluidos totalmente del estudio y se les mantuvo el registro de datos a estos pacientes. Por otro lado, aquellos pacientes que estaban tomando vorasidenib y empezaron a presentar efectos adversos, se les suspendió también la terapia con vorasidenib. Sin embargo, también en sus pacientes se les mantuvo el seguimiento, por lo que al final del estudio no se perdió ninguno de los pacientes que inicialmente se incluyeron. Ahora, aquí podemos ver una tabla que nos muestra algunos datos de los pacientes, tanto del grupo placebo como del grupo experimental. Podemos ver algunos datos como por ejemplo la edad promedio de los pacientes, la nacionalidad, a qué nacionalidad pertenecían los diferentes pacientes de los grupos, el sexo, ya sea masculino o femenino, algunos parámetros del diagnóstico, del tumor y de la progresión de la enfermedad. Y lo que es importante de esta tabla es que, como podemos evidenciar, todos los parámetros son muy similares entre ambos grupos, cosa que aumenta la probabilidad de que no hayan sesgos al momento de realizar el estudio y los datos sean mucho más seguros en cuanto a los resultados obtenidos. En cuanto a los resultados, tenemos que de los 331 pacientes que al final cumplieron con todos los criterios y fueron incluidos en el estudio, estos estuvieron separados en el grupo experimental, que fueron los 168 pacientes que tomaron vorasidenib y los 163 restantes que tomaron placebo. Cabe recalcar que al final de los resultados no se perdieron pacientes durante el experimento ni tampoco hubo defunciones. Asimismo, de los 331 pacientes,
135 fueron evaluados para imágenes diagnósticas que pretendían observar la progresión de la enfermedad en qué momento ocurría. Esto se hizo tanto en pacientes que estuvieron en el grupo experimental como en el grupo placebo. A partir de estas imágenes diagnósticas se obtuvo el resultado primario, y es que la supervivencia libre de progresión fue mejor para los pacientes que tomaron vorasidenib que para los pacientes que tomaron placebo. Esto se supo porque el tiempo medio en el que apareció la primera medición de progresión de la enfermedad en las imágenes diagnósticas fue mucho mayor para los pacientes que tomaron vorasidenib, de específicamente 27.7 meses, en comparación con los pacientes que tomaron placebo, en los cuales este tiempo medio fue de 11.1 meses. Esto nos dice que se requirió más tiempo en los pacientes que tomaron vorasidenib para que la enfermedad empezara a progresar en comparación con los pacientes que tomaron placebo, en los cuales la enfermedad empezó a progresar mucho más pronto. Bueno, siguiendo con los resultados, tenemos dos gráficas de Kaplan-Meier. La primera, que es la que estamos viendo, podemos evidenciar dos líneas, una línea roja y una línea azul, donde la línea roja nos indica los individuos que fueron tratados con vorasidenib y la línea azul nos indica los individuos que fueron tratados con placebo. También en esta gráfica tenemos un eje Y donde nos indica la probabilidad de supervivencia de los individuos libre de la progresión de la enfermedad. Y también podemos ver en el eje X los meses que van transcurriendo del tratamiento. Entonces, en esta gráfica podemos ver una tendencia que es que la probabilidad de supervivencia libre de la progresión de la enfermedad va disminuyendo conforme van pasando los meses. Sin embargo, podemos ver que en los pacientes que fueron tratados con vorasidenib se puede ver una gran mejoría en esta probabilidad de progresión, de supervivencia libre de progresión de la enfermedad, llegando hasta casi 27.7 meses, y en la del placebo llegando a casi 11.11 meses. Ahora tenemos otra gráfica de Kaplan-Meier, donde en esta nos van a establecer la probabilidad de supervivencia, teniendo en cuenta que los pacientes no recibieron una siguiente intervención posterior a la valoración inicial. Esta es la valoración secundaria. Entonces, en esta gráfica tenemos las mismas dos líneas rojas y azul, pero en el eje Y vamos a tener la probabilidad de supervivencia y no recibir la siguiente intervención, y los meses que van transcurriendo en el eje X. Como podemos evidenciar, los pacientes intervenidos con placebo y que posteriormente no fueron intervenidos con el siguiente tratamiento, la probabilidad de supervivencia disminuye significativamente, llegando hasta una media aproximadamente de 7.8 meses. En cambio, los pacientes con vorasidenib tienen una mejoría en la probabilidad de supervivencia bastante alta posterior a esta valoración inicial, y ni siquiera llegan a la media que se alcanza en los individuos tratados con placebo. Como puntos finales, en este artículo fueron objeto de discusión las siguientes ideas. Primero, se resaltó nuevamente la importancia de la realización de estudios de este tipo, en tanto los gliomas difusos con mutación IDH representan los tumores cerebrales primarios malignos más frecuentes diagnosticados en adultos menores de 50 años y no son curables con las terapias actuales. En segundo lugar, el cómo las terapias molecularmente dirigidas tienen el mayor potencial de efecto modificador de la enfermedad a largo plazo cuando se utilizan en la fase más temprana de la enfermedad, terapia que fue utilizada en el presente estudio. Como siguiente punto, y basados en la categorización de riesgo realizada por los investigadores, además de las categorizaciones hechas normalmente en protocolos clínicos, los resultados de este ensayo podrían generalizarse al mundo real en lo que respecta al tratamiento de este tipo de pacientes. Por último, los autores destacaron que será necesaria la realización de más ensayos para definir el papel del vorasidenib, tanto de manera individual o como parte de regímenes de terapias combinadas. En conclusión, el estudio nos dice que en pacientes que fueron diagnosticados con glioma con una mutación IDH de grado 2, el vorasidenib mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión y retrasó el tiempo hasta la siguiente intervención.